No estaba grabando. Es que les tengo que dejar la sesión grabada. Les digo que a veces se nos olvida algo aparte de la dinámica, pero pues aquí estamos tratando de arreglar. Voy a proyectar un segundito, nada más para que nos deje de ver la hora. En pantalla es viernes 7 de agosto, 9:55 de la noche y pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de integración. Voy a dejar que ustedes se presenten. Bienvenida Ingrid, bienvenida Iris. Y por ahí algunos compañeros yo sé que se van a ir agregando, porque pues también se les hace tarde o a veces se les olvida o no alcanzan a ver los correos, entonces no pasa nada. Tomos para quienes no, pues se les va a quedar grabado. Si quieren repetir alguna parte, pues con todo gusto se las voy a subir en la sección de avisos. Adelante, ¿quién se quiere presentar? Yo empiezo si quiere. Bueno, yo soy Ingrid Martínez, tengo 37 años, yo soy médico, ya titulado. Esta es mi segunda carrera. Tengo dos hijos de 12 y 15 años. Y pues bueno, me gusta mucho el derecho. De hecho, desde la prepa tenía como la incertidumbre entre estudiar medicina o derecho. Y pues bueno, ahorita ya voy con este segundo reto. Me dedico a la medicina laboral, soy médico en empresa y pues bueno, estoy muy contenta de estar estudiando derecho. Bienvenida, Ingrid. ¿Sabe que hay muy pocos médicos que estudian derecho? Bueno, hasta el 2016 no había una especialista en temas médicos y que tuviera la carrera de derecho. Yo les recomiendo que por la práctica que ya tiene médica, se registre en el Poder Judicial de la Federación para ser perito. El tema de peritaje son ocasionales y luego a veces también, pero dejan muy buen dinero. Sobre todo para los casos de responsabilidad médica o en el tema de amparo para los temas probatorios que ahorita se ha innovado mucho más. Con estos temas se necesita especialistas precisamente que manejen la materia médica y hay muy pocos especialistas. Yo cuando estaba en la universidad me puse a investigar porque mi sueño era estudiar medicina, pero pues por cuestiones económicas no me alcanzaba como para estudiar medicina y me enfoqué en un mundo del derecho. Ya en la formación estuvimos litigando en el tema de los derechos humanos, puros litigios en materia de salud. Entonces para mí me parecía como muy enriquecedor y me ponía a investigar que mi sueño era terminar y luego estudiar medicina, pero, o sea, dice mi esposo, estudia Complicado. medicina, le dije, o sea, ni de loca, con dos hijos me alcanza a estudiar medicina, o sea, no hay manera, no hay manera de que yo pueda alcanzar ahorita ese Sí, sueño, no, le digo, no, no. es muy demandante la carrera de medicina. No digo que derecho no, pero medicina sí te absorbe totalmente. De Sobre hecho, no todo, puedes tener un trabajo. no, sobre todo porque el tema de las prácticas, el Las servicio, guardias. las Sí. residencias, ¿qué es cuando son internos? O sea, son tantos niveles y privación del sueño que ahorita si yo, o sea, duro a las 2 de la mañana revisando trabajos, termino muerta. O sea, no me imagino yo en una dinámica ya. A lo mejor si hubiera empezado al revés, sí, Sí. pero creo que no. O sea, mis respetos para el tema de la privación del sueño, pero Sí, no, creo que no, era es muy por complicado. algo no me dediqué al tema de la medicina, ¿no? Creo que no hubiera resistido el tema de la privación del sueño. Sí, es complicado. Y entonces se dedica al tema laboral. Pues sí le recomiendo que ya Sí, que está en este tema y en estas sesiones, pues va a aprender mucho en el enfoque, cómo puede aplicar. sí, gracias. Bienvenida. Adelante, Iris. Hola, buenas noches.
Es que estaba teniendo problemas con el internet, No se preocupe. pero creo que ya. Pues yo me llamo Iris Rubí Arbizu Muñoz y pues tengo 32 años. Mm, pues apenas ahorita terminé la prepa, yo creo que en abril fue cuando fui a la ceremonia y pues me empezó a gustar mucho lo del derecho. A veces ver tantas injusticias en el mundo, mm, pues eso como que me impulsó, ¿no? Y aparte pues, porque sí, sí, tengo ganas de, pues de aprender, fue que me inscribí pues sí a esta carrera. Tengo muchas dudas también, muchos de, ay, sí, sí podré o no voy a poder o muchas dudas, pero el objetivo sigue firme y pues tengo dos hijos, uno de 3 años y una de 12 años y pues soy casada y pues me dedico al hogar por ahorita y pues aquí estamos ¿Tiene un trabajo, aprendiendo un poco. Iris, de tiempo completo? No, no, ¿Cómo no de no? tiempo completo. El del hogar. Ah, el Ese tiempo, ese no hay horario de salida ni de entrada. O sea, no, hay veces que sí le digo a mi suegra y a mi marido, porque vivimos con mi suegra, que hay veces que me levanto a las, no sé, el lunes pongo a hacerme mis labores, lavar, etcétera, y martes, miércoles se lo dedico a veces hasta 3 días se lo dedico a estudiar. Y desde que son las 8 de la mañana, nada más nos levantamos, desayunamos, después me doy un tiempo para almorzar, luego ya vengo a hacer la comida y otra vez y así me la paso todo el día en la computadora. Y me dice mi suegra, ¿no te duele tu cuerpo? Y le digo, sí, mucho. Y más cuando no le entiendo y trato de leer y vuelvo a leer y yo quisiera tener, no sé, alguien darle mis dudas en ese momento, pero pues no, ya me estoy adaptando un poco. ok. Mire, para esto vamos a tener un foro, ya que les compartí la pantalla. Déjenme, les comparto. Ah, pues de hecho ya está compartiendo. Es que como me veo en la pantalla, luego me saco de onda porque pienso que no estoy compartiendo. Aquí, ¿dónde está? Este menú, dale para acá. Ando yo también media nueva, tengo muy poquitos módulos que tengo esta computadora, que antes tenía un iPad, que aquí tengo todavía como mi pantalla y te acostumbras a un aparato y de que dejas mucho tiempo de utilizarlos, o sea, la computadora hace dos módulos, no tienen ni idea de qué desastre tenía. Tardé muchísimo en revisar los trabajos porque estaba muy desactualizada con el tema de los programas en una computadora. Como el iPad es como el teléfono que todo te da inmediato y la computadora no. Entonces, como que todavía, sí es de que Iris no se preocupe porque eso es muy normal. Eso no tiene nada que ver con la edad ni con la práctica, no. O sea, simplemente pues es una cuestión que le pasa a uno. A ver, para esto quiero enseñarle un foro precisamente para eso que me dice. Déjeme, dijo, ay, esta cosa. Les digo que anda como medio. Quiero cerrar esto, pero no puedo. Les digo, ok, se supone que aquí me debería de dejar.
No, pues, ahora resulta que no me muestra ninguna ventana. Les digo. Yo creo que fue un poco más de práctica. No, esa regularmente no. Solo cuando proyecto como que dice, "Ay, hay que molestar a la maestra". Siempre me pasa eso que cuando quiero proyectar, a ver si ahorita se compone lo que dijo. Precisamente es un foro, no sé si les llegó la invitación, es un Ujú. foro institucional por medio del Gmail, por medio del correo. En esa parte van a ver una pestañita que tiene un mensajito y dice chat. Y incluso Ujú. donde está mi nombre, le dan clic y hagan de cuenta que es como un WhatsApp. Entonces, en esa parte ustedes me van a poder mandar un mensaje. En el de aviso de foros en el correo, En el porque no sé. correo, ujú, déjenme, les muestro. Bueno, en mi teléfono se ve así el correo y tiene esta parte. Ay, Dios. Este mensajito que se ve aquí. Entonces, como yo descargué la aplicación, le doy Ujú. ahí y ahí me aparecen, ay, Dios, los módulos. El de ustedes dice agosto. Aquí está hasta arriba y dice agosto. Le dan clic aquí y aquí nos vamos a poder estar escribiendo. Ahora, en este módulo, en este foro, le pueden dar aquí clic en donde dice administración o miembros y está mi nombre. Y en ese ustedes me pueden mandar un mensaje personal. Ahorita yo no me puedo mandar porque yo estoy, pero déjenme, intento enviarle, por ejemplo, a Iris. Ahí está. Ya le envié a Iris y hagan de cuenta que es como un WhatsApp. Entonces, ustedes cuando tengan alguna duda, usted me manda, oiga, maestra, ¿sabe qué? No encuentro esta información, ¿me puede recomendar? Yo ahí les puedo mandar audios en el iPad, por eso, aunque ya está muy viejito mi equipo, lo sigo conservando porque a través de un pencil a veces les encierro cosas. Esto bórremelo y es como mucho más rápido. A veces me dice maestra, antes de subirme el reto, o yo les digo, ¿saben qué? Mándenme los retos si los tienen dudas antes de subirlos. Sí me En la lleva un plataforma. poquito a veces más de tiempo, revisarlos de que estoy acelerando acá y digo, deme tantito tiempo, no va a contar para usted las fechas establecidas, pero deme chance para revisárselo para que quede bien. Trato de contestarle las dudas lo más oportuno que pueda, salvo que ande en la calle y si ando en la calle le mando ¿cómo se dice? Un audio, le digo, deme chance de llegar a la calle y revisar su trabajo para darle precisión, pero le puedo adelantar esto. Entonces, a veces estoy haciendo Ah, otra cosa y agarro el teléfono, entonces puedo estar contestando porque yo sé que ahorita, por ejemplo, si tienen una duda ahorita en la madrugada, y se esperan al sistema y en lo que entra a la plataforma, y luego a veces se cae la plataforma y no pueden ver la ujú. información. Entonces Seguida. me ha pasado muchas veces, entonces por este chat o por Ah, chat ok. personal tenemos esta información y si no, con sus mismos compañeros pueden preguntar y no tengo tema en el que ustedes mismos estén interactuando, se estén recomendando incluso información. Para eso es el foro para que ustedes Ah, mismos platiquen, se pregunten, yo le hice así, yo tengo dudas así, incluso cuando veo que tienen muchas dudas, les voy pasando material o videos, incluso ok. audiolibros, por ejemplo, ahorita estaba pensando en un libro que me sirvió mucho, pero yo soy, como leo demasiados trabajos, o sea, el módulo pasado lo leí aproximadamente como unos 220, 230 trabajos. Ay,
Entonces, hoy, por ejemplo, me dice uno, oiga, maestro, es que esto me revisó y sí tenía la referencia. Le dije, ¿sabe qué? Déjeme checar, porque ya le estaba contestando, pero tenía como tres Juan. Y luego Pues, los archivos, pues tienen Juan no sé qué, y luego no le ponen ni Juan ni apellido, porque dice Juan, nada más reto uno. Y todos los archivos ujú. es un relajo, pero bueno. Entonces tengo que fijarme bien y luego se me actualiza ese del sistema, se me saca de la plataforma y ya no vi que Juan. Entonces ya revisé, le dije, ¿sabe qué? Tienes razón, sí tenía las referencias bien, estaba confundiendo su trabajo. O sea, en mi mente está, pero a las 2 de la mañana, o sea, mi cabeza ya vi que era Juan y no era Juan Pérez, sino Juan Archía y ya. O sea, sí me pasa que tengo errores, eso es de un ser humano. Me contactan y lo Todos. revisamos nuevamente si ustedes tienen o por qué maestra no me están quedando las referencias. Por ahí les subí, perdón, un manual que dice guía APA. Yo Sí, les recomiendo sí, también. que los impriman. También vienen los trabajos, Ajá. bueno, en los retos también vienen guías. Ah, sí, pero luego, ¿sabe qué pasa? Que hace 2 módulos me tocó que el enlace estaba dañado y no les descargaba nada. De hecho, ahorita está así, Ah, marca error. ya tiene dos módulos y por eso le subí esa guía. Entonces, esa guía además que viene actualizada, no ha salido una edición de APA 8. Entonces, pues la séptima edición me parece que está bien. Incluso ya había hecho reportes en el tema del sistema que había que actualizar el APA. No sé si la desintegración de esto venga a ver las modificaciones que están haciendo, porque están haciendo convocatoria para el tema de los contenidos académicos. Nada más que se los juro que por más que quiero no me doy abasto para hacer un contenido, pero creo que estaría muy bien y haciéndole una actualización a lo que tenemos. Estos manuales, yo imprimí el primero, pero ya de tanto que andaba por ahí se me deshojó y lo tenía demasiado rayado ya. Ya ahora voy a imprimir el de séptima edición. ¿Por qué? Porque a veces estoy en otro lado y sé que si me salgo o me distraigo o la computadora se me traba o no falta y pierdo presión. Entonces, cuando lo tengo en físico, a mí me funciona más, pero como ustedes se acomoden. Yo lo tengo en Mm. físico, entonces estoy revisando la computadora y agarro mi manual y digo, ¿sabes qué? Esta referencia no está como debe de estar. Entonces me voy apoyando en las reglas que me está diciendo y aún así. Ah, ya, El ya tema entendí. de las herramientas de inteligencia artificial no deben de tenerle miedo a utilizarlas, simplemente hay que saberlas cómo utilizar. Mm. Es una Sí, herramienta para que nos apoye en el tema de ampliar nuestro conocimiento. Nos sirve para hacer cuestionarios, para estimular para el tema del preguntar. aprendizaje. Por ejemplo, cuando Ujú. van a exponer un tema, desarrollan el tema y ustedes ponen todo lo que van a desarrollar y suben el archivo. O sea, ustedes hacen su estructura de la exposición y luego me pones, no sé, hazme 20 preguntas más comunes que me podrían hacer. Luego hazme otras 10 más difíciles. Entonces te va preparando y te va formando y te va haciendo cuestionamientos de razonamiento que pueden preguntarte, que pueden realizar el público y te prepara mucho más. Entonces, si sabes qué, o sea, esta respuesta no la voy a saber, pero si me la preguntan, necesito profundizar en este tema. Razonamiento. Sí, claro, entonces tienen que saberlo cómo utilizar. Por ejemplo, mi hijo tiene pues déficit de atención. Entonces ahorita estamos estudiando las tablas y a veces yo estoy muy ocupada con la computadora. Y si me está diciendo las tablas, luego a veces como que se me van a mí también y digo, "Ay, ¿cuál me estaba diciendo? Ya no sé si era la del 6 por 4 6 por 5". Entonces ya no voy siguiendo la cantidad y no lo estoy escuchando como tal. Y a veces le digo, a ver, te voy a escuchar. Está bien. Te voy a poner un ejercicio y tengo el iPad programado con el algoritmo para él, un correo que le dieron en la escuela. Entonces el algoritmo lo programé yo para la edad que tiene, las características que el niño tiene y las habilidades que necesita aprender. Entonces, prácticamente lo configuré como un seguro. Aunque todavía no es muy diestro y escribe, nunca está por demás.
Entonces le pongo yo, ¿sabes qué? Pregúntale las tablas y le vas a hacer cuestionarios más avanzados. Y le da así cuestionarios y él le va picando y él ya va Ujú, viendo su progreso. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, de la misma forma, también utilícenlo. Traten de hacer las referencias manuales y las citas manuales. Y con la inteligencia artificial, revísela. ¿Sabes qué? Revísame esta. Y si me revisas esta, explícame a detalle dónde está mal. Entonces, en un archivo, ustedes pueden incluso hasta imprimirlo, esa hojita nada más de las citas, y le marcan con amarillo las cosas que no pusieron. El punto me faltó, ED me faltó, sin fecha no me faltó, me faltaron las comillas. Y lo anexa. Entonces, cuando vuelvan a tener esa duda, abren su libreta y hasta pueden pegar esa parte. Entonces, cuando abren su libreta, dices, híjole, ya la sé hacer manual. A ver, déjame regreso y me faltó el punto y me faltó. ¿Por qué? Porque son los errores. Y esos errores hay que ponerlos a través de un color para hacerlos más visual. Porque luego le jugamos todo a la memoria, pero la memoria necesita de conectores. Esos conectores que se fueron desarrollando se realizan a través del sentido, de los sentidos. Puede ser el tacto, puede ser el gusto o puede ser la vista, pero uno de los que tenemos más relacionados son la vista y el gusto. Entonces, incluso el olfato por un olor, pero dado las circunstancias del trabajo, pues deben de ser todo muy visual, ¿no? Entonces, traten de hacerlo todo muy visual. Y las explicaciones, hay métodos que les explican ahora ya. Para eso sí, estrolé muchos TikTok. Yo sigo mucho una chava que hace sus apuntes. Yo los hacía así, pero es que yo todo el tiempo los hago muy feos. Entonces, primero yo anoto todo lo que el maestro dice así, ¿no? Todo feo. Y luego lo paso en limpio. Entonces hago tres partes. El texto de lo que dicta, luego divido las ideas que tengo yo y aquí hago un esquema. Y después, si no me alcanza, lo hago a la vuelta y lo explico como yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque los apuntes son explicaciones para ustedes, no para el maestro, no para el vecino, no para nadie. Si yo tengo una duda y ya no le agarré como el maestro lo explicó, me voy a mi explicación. Entonces hasta anoten un chiste. Y ese chiste les va a retomar la memoria, acordarse cuál era el contexto de la explicación en la que estaba desarrollando. Eso es muy bueno, por eso a veces los maestros tratamos de hacer técnicas pedagógicas que relacionen los ejemplos más chuscos para que la memoria y el conocimiento se extiendan en esa parte. Y si le cuesta trabajo el tema de la teoría, se acuerda del chiste, sabe cómo hacerlo, entonces ya la teoría la puede investigar en la computadora. En mis tiempos mm, eran los libros, pero ahorita ya es, ya gracias a tienen Dios, con el internet. muchas Y herramientas a entonces, la mano. sí, entonces pueden utilizarla solo, o sea, hay que perderle el miedo a la inteligencia artificial. Solo hay que Más, saberla cómo más que nada usarla. saber utilizarla, ¿no? Es lo que yo pienso, porque, pues como le decía a mi marido, mm, no quisiera empezar o manipular, por así decirlo, la inteligencia artificial de modo que me entregue a lo mejor todo el trabajo, pero yo no aprendí nada. Pues se supone que se estudia ciertos años pues para ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, sí, le tengo un poquito de miedo el entonces, porque yo creo que voy empezando, pero ya poco a poco así como que voy sacando mis apuntes, luego saco un resumen, y entonces sí, pregunto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Entonces ya como que me da una idea, una estructura y voy empezando poco a poco. Por ejemplo, ahorita donde el primer reto de los 5 casos emblemáticos, pues primero pues estuve viendo los videos de cada caso que escogí y ya después fui como que sacando un resumen poco a poco y ya busqué los artículos de la Constitución, los fui leyendo pues,
para entender y porque ahí decía también que argumentar. Entonces, pues ya así fue como empecé poco a poco. Pero ya ahorita pues ya le tengo un poquito menos de miedo que antes. La inteligencia artificial es como el Wikipedia, nada más que más inmediato. Era como cuando antes buscábamos en Wikipedia, o sea, no hay que tenerle miedo. Yo hace como un año, 2 años, empecé a utilizar la inteligencia artificial y nos piden mucho que cuidemos mucho el lenguaje, la retroalimentación. Entonces me tardaba mucho haciendo plantillas personalizadas porque yo sí decía es como de que, y quiero decirle esto y quiero decirle otro, pero pues desde allá tenía un marcador de que ya me estaban pidiendo, entonces como que no se me hacía tan ágil lo que estaba haciendo. Entonces las he utilizado a veces para hacer unas plantillas personalizadas y digo, o sea, no, en esta parte me peleo. O sea, yo me peleo con el algoritmo porque quien lo desarrolla somos nosotros. El algoritmo Ujú. de nosotros es un reflejo de las ideas que nosotros vamos poniendo. Entonces, a mí la verdad es que mi algoritmo aún así no me alcanza. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy revisando las características y que estoy haciendo como la plantilla de cuestiones muy generales, le digo, no, o sea, aquí esto del tema de las características hay que relacionarlos más. Y aquí le voy dando un ejemplo y me tardo, como no tienen una idea. Y le digo, no, o sea, esto no está quedando aquí así, 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 porque esto tiene que ser así, así, así. Entonces, ese desarrollo, ¿y por qué se lo estoy metiendo? Porque también estoy probando las contestaciones que me podría dar y hasta qué nivel un algoritmo desarrollado podría hacerme un trabajo. Ya me tocó como 2, 3 trabajos que me entregaron en inteligencia artificial y el primero estaba bien. El ensayo, el final, que es un ensayo, estaba muy bien, pero hizo como eso y luego entregó el 2 y me brincó totalmente y dije, no, porque no, la inteligencia artificial no te sabe argumentar. La inteligencia artificial te sabe hacer una síntesis argumentativa. La síntesis argumentativa es una conclusión de esos puntos resolutivos en los que concluyó la sentencia, en este caso la Suprema Corte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Corte Interamericana, y te hace un resumen de lo que concluyó, pero no te da esta vertiente. Entonces es muy bueno que vean estos videos. ¿Por qué? Porque de ahí van a sacar los elementos críticos en los cuales ustedes no están de acuerdo. Ahorita les voy a dar una sentencia precisamente que yo investigué y les voy a dar como el proceso en el que me llevó para poder sacar un argumento, que es uno de Mm, los ejercicios muy importantes que van a poder utilizar. Este ejercicio es de los ejercicios más pesados, sí, es de los ejercicios que más regreso, sí, pero es de los ejercicios que más aprenden. El análisis de sentencias es de un estándar muy alto. Hay jueces, hay magistrados, hay secretarios, hay escribientes que trabajan en la función pública que no saben analizar una sentencia. Entonces, lo que ustedes van a desarrollar en esto va a ser mágico. ¿Por qué? Porque con una sentencia vas a interpretar, vas a tener perspectiva y vas a poder relacionar una ley, una norma y vas a poder poner más en proyección un caso en particular. Entonces vas a tener como más despierto estos elementos que vas a tener que analizar. No existe un parámetro lineal ni con requisitos como un formulario de las cosas que tienes que desarrollar. Esas cosas ya las traen ustedes. ujú. ¿Cómo las traen? Desde la vida personal. Ustedes ya la tienen de ganar. Y no digo que quien no sea mamá no la tiene de ganar, pero es ser mamá te levanta un instinto de que Ujú, tienes que estar 6 pasos adelante de tu hijo porque, por ujú. ejemplo, ahorita ya las dos tienen unos preadolescentes, entre adolescentes también. Entonces tienes que estar Sí. 6 pasos adelante y con esos 6 pasos tienes que escuchar qué está escribiendo, a quién está viendo, o sea, todas las actitudes y todas las actitudes de estos son interpretativas. Entonces, esa parte, la intuición, que ustedes en la práctica lo hacen cotidiano, lo van a aprender a usar, pero ahora con el lenguaje jurídico. Es lo mismo, nada más que en Ujú. otro contexto, pero esa es la misma instinto que ustedes les marca.
Ujú. Entonces ustedes ya vienen como fobiadas. Así es de que ya la base ya la tienen. Entonces, es esa intuición. Precisamente yo era de las alumnas que era muy inquieta, muy preguntona, pero no era la como que llevaba 10 como la de que siempre todo le salía bien. Era de la que siempre estaba em, pendiente de que si la señora del aseo pasó, de que se abrió la puerta, de que si fulano se cayó, de que o sea, eso. Pero a la hora de resolver un conflicto, o sea, yo era muy observadora en esos puntos. Y esos puntos de observación me llevó a tener litigios muy importantes, sobre todo cuando se trataba, pues, en el tema de la salud, porque se trataba de la vida de las personas. Entonces, esa Ujú. intuición, esas cuestiones de pasión, y que yo no había podido realizar, las proyectaba en algo en la que pudiera contribuir y ayudar. Entonces, ese instinto de querer ayudar, de eso, van a ser una de las habilidades que ya tienen, nada más hay que pulirlas y enfocarlas. Es como cuando ustedes ven que su hijo tiene muchas habilidades para pintar, pero no pinta tan bien, no sabe mezclar colores, no sabe todavía dibujar bien. Entonces, el talento ya lo trae, nada más hay que ir enfocándolo y es una cuestión de práctica. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, tengan por seguro que de este módulo van a salir con muy buenas herramientas. Se les hace luego canso de que les regreso mucho, sobre todo el ejercicio 2 es el que más regreso. No, no está proyectando al tema del ejercicio, del argumento. Sí está bien el argumento porque ya me puso una conclusión de la sentencia y está bien, pero ¿usted qué piensa? Y el decir ustedes qué piensan les asusta muchísimo, porque si me equivoco, y si esto, y si lo otro, o sea, el tema del argumento es fundamental con elementos un poco más sólidos, pero no significa que tengan la razón. Por eso, estas sentencias van ante un juez y el abogado de la defensa da sus argumentos, sus pruebas, sus elementos. El abogado de la parte resistente o del demandado, pues en esta parte también da sus elementos, da sus pruebas. Y los dos pueden ir a quejarse, pueden gozar de todas las pruebas que necesitan, pero eso no significa que a los dos por igual les atiendan la razón, ni significa que los dos, en pleno ejercicio de sus derechos, a los dos le atienda la razón de manera completa. Hay sentencias en las que establece y dice, sí, puntos buenos para el demandado, puntos buenos para el demandante. Esta sentencia se redacta así, tú sí, en esto no, tú no, en esto sí, tú sí, y así se forma una sentencia estructural. Le da la razón a quien argumentó y él, el juzgador, su trabajo es analizar si lo que dicen está dentro de un marco legal y jurídico y se puede analizar y debe de hacer un contexto de análisis, a veces de escrutinio, sobre ciertas circunstancias que debe tener un caso para poder hacer una salvedad en esa norma, ¿no? Y ahí es cuando entra la interpretación de los derechos humanos, si me cabe por aquí, que ahorita les voy a dar un ejemplo con esta sentencia. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Ay, no me dejó abrir el archivo, pero bueno, ahorita voy a... Sale con esto. Aquí, déjenme, proyecto. Le sigo. Ok. Cuando quiere agarra y cuando no, aquí está. Ok. ¿Sí se ve las diapositivas? Ujú. Sí. Sí. Sí, sí se ve.
Bueno, el punto es que le cambie para atrás, pero bueno, dice que se está cargando. Mamá. Shh. Mamá. Tiene ganas de decirle, mamá, no la vio en todo el día. No, sí. Tiene 5 minutos que uno se despegan de ellos y Sí. Le digo a mi hermanito, pídamelo por favor, por favor. Pero es como muy hiperactivo, muy, nada más quiere estar conmigo. Entonces, poquito que no, o con mi suegra. sí, así son los niños. Yo en la mañana me salí nada más como 2 minutos, no, pues como 15 minutos a lo mucho. Y mis hijos con un drama, ay, te extrañamos. Y yo, ay, no sean ridículos, me acabo de salir, o sea, Sí, le pero bueno. digo a mi esposo, no, yo sí me interesa mucho conectarme porque pues ahí las dudas salen en el momento, preguntas y aparte pues sí, sí me sirven mucho. Y luego pues es yo creo que esta es la hora en la que muchos podemos conectarnos porque pues tienen que trabajar, tienen pues, muchas cosas que hacer, entonces yo pienso que en la noche es cuando más se puede. Sí, de hecho, por disposición oficial, nos pusieron que la diéramos a esta hora. A veces yo la daba en las mañanas porque sí tenía alumnos que decían, maestra, es que no, o sea, no me da para yo en la noche. Ya llego Ujú, muy tarde, tienen trabajos de campo ujú. y no me les permitía. Bueno, ahorita les paso la diapositiva porque al parecer no me está dejando esto, pero vamos a avanzar. En esta sentencia, em, que es la sentencia 16, ya está perdiendo mis ojos. 16 15/2022. Ese numerito va a ser el número de lo que es el número del registro. Ese número que les di yo, se les llama datos de identificación. Esos números forzosamente los tienen que poner. ¿Por qué? Porque en el reto dicen las instrucciones sacar, investigar 5 casos distintos de Ujú, las páginas o fuentes oficiales. Esa es la fuente oficial. Lo que pasa es que a veces se nos hace súper complicado, como no sabemos manejar el tema del sistema de de la Suprema Corte o de las instituciones, se nos hace muy complejo este, poderlas abrir. Pero para esto necesitamos saber qué es lo que estamos buscando. Aquí establece 3 puntos o 3 días, de los cuales los ciudadanos tenemos para poder garantizar nuestros derechos. Es decir, 3 instancias en las cuales podemos acudir para garantizar nuestros derechos. Entonces, estas instancias u organismos son precisamente uno, que es un organismo no jurisdiccional, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir que no es jurisdiccional? Si bien tiene un efecto vinculante para que se oriente la interpretación de los derechos, no existe un carácter formal, a diferencia del amparo, para que se le pueda obligar a la autoridad a cumplir. Se le hacen meramente recomendaciones, son vinculantes, pero las autoridades la toman como meramente orientativas, ¿no? Fíjate en lo que estás mal, es un elemento fuerte utilizado para forzar a la autoridad de una forma política, se podría decir, pero a través de un mecanismo no jurisdiccional.
Ah, ya. Esta resolución se plantea a través de lo que es una queja, esta queja que llamamos queja de derechos humanos. Esta Mm, queja sigue un proceso. Este ujú. proceso tiene un efecto y ese efecto o esa resolución se le llama recomendación. Entonces, cuando nosotros buscamos, andamos buscando sentencias de la Comisión de Derechos Humanos, y luego a veces no nos sale o no nos manda al portal. ¿Por qué? Porque su nombre técnico del resolutivo de este órgano se llaman recomendaciones, ¿sí? Entonces, si yo le pongo recomendaciones, em, las recomendaciones más trascendentes de los derechos humanos, me va a salir un enlace y ese enlace tengo que fijarme que sea directamente de la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí les va a dar un desplegado y va a decir que les deje ver toda la pantalla. Ay, ya me salió, por fin. Que les deje ver toda la sentencia de la recomendación y ahí va a venir el número de registro. A ver si se restaura todo lo que tenía. Le voy a dar un tiempito aquí. Bueno, lo que carga esto. Se supone que aquí debería de cargarme. Ahí está. ¿Está proyectando? Si no, para proyectar. ¿No, verdad? Mm, Ok. No. Ahora sí que ya me dijo. Aquí está, aquí está, aquí está. ya. Ahora sí, nomás déjenme quito este menú. Que lo traigo para todos lados. Entonces, no pues. Les digo que es como, cada vez que voy a utilizar el Zoom es como molestan a la maestra. Me gustaba más el iPad porque todo era inmediato, pero prometo comprarme un iPad para las sesiones. Ah, ay, ay, les digo que no quiere, por más que quiera, no quiere. Aquí está. Pues fíjense aquí como yo lo tengo en Google, que es como la búsqueda que ustedes harían para que no se enreden tanto con el portal. Ya viendo el portal cómo le sale el enlace, pues ya ahí le empiezan a picar. Vean, les va a salir una pantalla así. Aquí está. Recomendaciones. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recopilación de las recomendaciones más relevantes. También se pueden ir ahí, pero en esta les va a mandar en un menú y en ese menú van a ustedes poder seleccionar la temática. Laboral, perspectiva de género, de salud, administrativos, etcétera, ¿no? Entonces les va a dar el tema de los derechos humanos en diferentes contextos. Ah, y mira, aquí viene este librito. Me mandó más bien al librito. Y aquí, recomendación general número 8. Dice. Bueno, aquí no les da los datos de identificación, pero sí les da esta, que es una recomendación general. Aquí les da la temática, aquí está la fecha
Ojo, esta fecha puede ser, en este caso, de cuando se emite lo que es eh, la recomendación, pero hay otras en la que el número de queja es uno y las recomendaciones, la fecha es otra. Y dice, bueno, pues tardó un año en resolverse. El número de queja, no sé, es del 2017, pero es la fecha de la sentencia, en este caso de la recomendación, es del 2019, ¿no? Y tardó 2 años en generarse esto. Entonces, por eso se les pide la fecha. Déjenme ver si me sale el otro menú. Mm, ¿qué me falta? Incluso aquí lo pueden poner por año, Mm, 2026. Y aquí ya les va saliendo. Déjenme ver si ya. Ay, es que me vuelve a así salen las recomendaciones, vean. Este es el mm, número de recomendación, número 19/2026. Esta es la temática sobre caso de violación de los derechos del derecho humano a la protección de la salud en su modalidad del bienestar mental. Todo esto lo van a copiar y vean, se emite el 26 de abril, se resuelve el día 30 de abril. Y se van hasta la parte de... ¿Dónde está? Aquí, hechos. Esta parte la pueden copiar y pegar. mm, En este caso nada más son los hechos. ¿Sí? Datos de ujú, identificación y hechos. Eso sí lo pueden copiar y pegar. No tengo tema. ¿Qué van a leer? Toda la recomendación. Traten de elegir recomendaciones, una que les interesen y dos que estén cortitas. Si escogen, por ejemplo, en el tema de amparo, ahorita lo vamos a ver, hay amparos que dice sentencia de fácil lectura. Entonces, se las da en un lenguaje no técnico y les explica lo que quieren, lo que resuelve el tribunal y de ahí pueden buscar videos, pueden buscar más información. En este caso, por ejemplo, leen la sentencia. ¿Cuáles son los puntos importantes que ustedes tienen que destacar para un análisis? La evidencia que se presenta, el contexto en el que se desarrolla, las pruebas que presentan. ¿Por qué? Porque hay casos en los que la razón le atendía a la víctima, pero ¿qué pasó? Que en el proceso no supieron presentar las pruebas o no las presentaron. Entonces dicen, es que ¿cómo es posible que el juez haya fallado a favor del delincuente? Es que el abogado no presentó lo que debía de haber presentado. Entonces, a veces no es que utilicemos o mal utilicen el tema de los derechos humanos. El tema es que eh, no lo saben exigir. Y otra cosa, también hay sentencias muy malas en las que no las saben aplicar. Entonces ahí es mm, una cuestión de ejecución y de mala praxis en el tema de la interpretación a la hora de dictar una sentencia. Pero mm, no es que uno juegue con los derechos humanos están ahí. El tema es la perspectiva con la que la vemos y cómo los aplicamos. Entonces, si tienen fallas de proceso, procedimiento, pues obviamente que se van a hacer valer y se busca que en el litigio, pues es una habilidad. O sea, tienes que encontrarle hasta el menor de los detalles porque quien más de los dos va a querer ganar. Entonces, se tienen que agarrar de cualquier detalle. Entonces, el que está haciendo o está demandando tiene que buscar que las cosas se hagan bien para que el que está mal no se vaya a agarrar de esas objeciones. Por ejemplo, que lo hallaron robando.
y fue en fragancia. Pues sí, pero si la cadena de custodia o sufrió tortura o la confesión se la sacaron a base de tortura, pues obviamente que ese caso no va a proceder, aun cuando lo hayan encontrado en el tema de la fragancia. ¿Por qué? Porque tienen derechos y el proceso tiene una forma de realizarse. ¿Por qué? Mm, Porque es como un pastel. Si yo meto la masa, lo que es la harina, la leche, el huevo, pero sin mezclar y lo meto, obviamente que ese pastel no se va a cocer. Entonces, para garantizar que el Estado no pueda estar en todo, para garantizar esto y cuidar que los derechos humanos se respeten, realiza procesos y protocolos que deben de seguir. Y si no, pues en eso se basa la justicia, en exigir y hacerlos valer, aun cuando los delincuentes puedan cometer algún delito, tienen derechos que se les pueden hacer valer, ¿sí? Entonces, ujú, la dignidad no se despega de nosotros. Acuérdense que es una de las características de lo que son los derechos humanos. Son inherentes, van con nosotros a todos lados, sí, aun cuando nosotros no seamos las personas más rectas, más respetuosas. ujú, Y pues en esta ciudad, en esta sociedad, pues más queridas, ¿no? ¿Qué se traduce en el derecho? Pues que cometamos actos ilícitos, que maten, que violen, que todo eso, a pesar de todo eso, tienen un proceso. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar y convertirnos en esa misma persona porque el equilibrio del Estado entonces tambalea y entonces permites que todos dicten sus propias normas y reglas y tomen justicia por sí mismo. ¿Y qué va a pasar? Que mi sociedad va a ser un caos. Entonces, para ujú, organizar la sociedad del Estado, establece leyes y marcos normativos y establece cómo va a ser organizada esta sociedad y bajo qué parámetros se van a castigar estos delitos, precisamente para evitar que colapse esta sociedad. ¿Por qué en otras sociedades o en otras culturas o en otros países tienen penas de muerte? Porque es cultural, porque está contextualizado al avance científico, cultural y la dinámica que ellos han tenido. Y se acomoda a la forma de organización social como Estado. Pero nosotros a veces queremos copiar cosas que no son ni de nuestro contexto ni de nuestra cultura y que entran, que es muy difícil entrar. Si ujú, cosas que por meramente derecho nos han costado trabajo a lo largo, eh, pues de estas décadas, no es lo mismo cómo se veía la homosexualidad en cuanto, no sé, en cuanto yo estaba como de 8 años, ¿no? Yo veo las novelas, hago la recapitulación de las novelas y que cuando decían, ay, mamá, es que soy gay, o sea, veíamos la mamá dramática y el contexto que era para esta persona sufrir la discriminación, o sea, la violencia, y cómo se veía socialmente, el estigma que se tenía. No es lo mismo que una novela que es parte de la normalidad, que es parte de un contexto social, que es parte ya de una cultura, es parte ya incluso de la educación de todos nosotros que se ve en las escuelas, en los foros, etcétera. ¿Por qué? Porque es algo que ya ha tomado más normalidad, pero a nuestra sociedad en general. En México nos llevó un largo tiempo y en ese largo tiempo, pues obviamente que se convirtieron en víctimas de violaciones de los derechos humanos. Entonces, esos contextos, esos trayectos no son lo mismo. Entonces, si ustedes ven sentencias del 2000 no sé, del 2010 dicen, ay, qué mal estaba esto. Pues es que no era que mal estaba, sino que no teníamos el mismo desarrollo. El feminismo no es lo mismo que cuando yo estaba ni siquiera en la facultad. En la facultad para mí yo lo empezaba a ver en un empuje. Y cuando yo, pues, salí de donde estaba estudiando, y salgo a otro lugar donde es pues una ciudad mucho más chiquita, un pueblito, o sea, donde su contexto es menor,
no alcancé yo a estar como en esta revolución en la que la misma sociedad. Entonces, cuando yo regreso, ya regresé con una vertiente de un auge, de una ola en el tema del feminismo, en el tema de los derechos de la mujer, mucho más diferente al que yo tenía el contexto cuando era el empuje. Entonces, sí tiene mucho que ver incluso cuando te mueves de un municipio a otro, los contextos y las sociedades como unos todavía no están preparados porque su forma, su dinámica tiene mucho que ver con eso. Entonces, a la hora de que nosotros hacemos una interpretación en estos contextos, también tenemos que ver las dinámicas en las cuales se desarrollan estas sociedades y estas prácticas y qué tanto sí podemos meternos y qué tanto no, aunque tratamos de uniformar estos derechos humanos, hay sociedades para las cuales todavía no están preparadas para esos cambios. Entonces, esos cambios, si son muy abruptos, a veces pueden jugar un papel en contra y esas sentencias muchas veces han llevado a revictimizar lejos de garantizar los derechos, a revictimizar a las propias víctimas. Entonces, también a la hora de proyectar, de pedir y de proyectar en este caso, el juez, pues tiene que analizar estos aspectos, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que van a tener que tomar en cuenta para Ok. cualquier caso. Por ejemplo, si nos vamos al tema de los amparos, va a decir amparo en revisión. Bueno, aquí yo le voy a poner que luego, ahorita les voy a decir qué me pasa con esto. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mm, relevantes de los derechos humanos. Ok. En este caso, aquí luego a veces les da resúmenes, pero en los resúmenes no viene lo que son los registros, que son los datos de identificación. Mira, como por ejemplo estos. Esto que se selecciona de rosa, amparo directo en revisión, esos son los datos de identificación. Aquí, y justo esta es la sentencia que les voy a dar ahorita, juzgado con perspectiva de género. Es de una guardia y custodia, derivada de una guardia y custodia de un divorcio. Eh, en esta sí me dejó ver. Ah, no, no me la dejó ver. Vean, me decía revisar sentencia y nada más me deja ver esto. Pero con este número de registro, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar, incluso hasta aquí. Ay, y me voy a Google. Aquí está. Amparo en directo en revisión. Y ya me sale la sentencia completa. Porque ahorita en el sistema tiene muchas fallas y no me la da. Ven. Y aquí pues lo mismo, van a pegar esta parte. Y el ponente también a veces tiene mucho que ver porque la visión del ponente, pues no es lo mismo los jueces de la Suprema Corte de ahorita que los anteriores, entonces la perspectiva en la que manejaban, pues era distinta, ¿no? Y aquí a veces no dice hechos, dice antecedentes. Esta como es una controversia, está más larga. En teoría yo hice un resumen, pero mm, les tocaría pegar esta parte donde dice,
aquí, hasta donde termine. Les voy a explicar esta sentencia. Aquí nos dice, eh, amparo directo en revisión 1615 diagonal 2011. Esta sentencia es precisamente de un proyecto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una apelación que se da de los tribunales colegiados de circuito. En este caso, pues hace una consideración que solamente deben de publicarse aquellas que se analicen la constitucionalidad y la convencionalidad de una norma general, que era lo que se discutía aquí. ¿Cuál era la discusión en esta sentencia? No todas las sentencias se ven así, ¿eh? Otras sí traen hechos o antecedentes y traen más cortito. Esta, como es una controversia de términos de interpretación y aplicación de estricto derecho. Aplican, eh, hicieron una aplicación aquí de estricto derecho más que una cuestión interpretativa. Yo creo que sí, en esta sentencia le debieron de haber analizado un poquito más. ¿De qué se trata? Se trata de una persona, se divorcian, esta persona pues también tienen hijos y esta separación dicen, pues, ¿sabes qué? O sea, no hay que hacerlo tan largo, vamos a hacer un divorcio administrativo, un divorcio de mutuo acuerdo. La custodia y la guardia de custodia, pues sí la vamos a discutir, la vamos eh, a conciliar, pero pues no quiero problemas. Vamos a hacer un divorcio de mutuo acuerdo, vamos a separarnos en paz y termina el proceso, asignan pensión alimenticia y dice el esposo, a ver, espérame, o sea, pues yo cuidé a tus hijos, mm, me diste una pensión alimenticia, pero pues yo presté un servicio. Es un contrato, que así se están viendo los matrimonios como un contrato de una especie de prestación de servicios. Entonces dice, yo me dediqué al hogar, entonces como me dediqué al hogar, pues es una prestación de servicios para que tú pudieras tener el progreso que tuviste o pudiéramos tener a alguien que se quedara en casa con nuestros hijos sin la necesidad de que pagaras niñera, pagaras empleada doméstica, pagaras cocinera, pagaras enfermera, que son todos los servicios que hace una ama de casa. eh, pues no me estás retribuyendo a mí, ni me estás reconociendo con los derechos ni la labor que yo hice. Entonces, pues exijo que además de la pensión alimenticia, no me asignaste, tu juez, una pensión compensatoria por los años y el tiempo que duró el matrimonio. Y entonces dice, yo tengo derecho. Se van hasta los tribunales colegiados, pasa primero por materia civil, de la materia civil pasa a la sala civil, que son los magistrados, luego se va a apelación al amparo, el amparo se va a revisión y llega hasta la Suprema Corte. Y la Suprema Corte hace una aplicación del estricto derecho. Establece que en el estado de Veracruz, en el Código Civil del estado de Veracruz, solamente... Ya no se escucha, ¿Ya nos escuchan? Ya no se escuchó. se escuchó muy cortado Sí, ahorita al mucho. final. ¿Ya? ¿Me escuchan ahora? ¿O se cortó? Ya se escucha. Ok, es que luego a veces se mueve un Sí, yo poquito el también ya internet. escuché. Ok, perfecto. Bueno, en esta parte se van al tribunal, al máximo tribunal, apelan ante lo que fue primero sala civil, perdón, el juzgado civil, luego la sala del juzgado civil, luego se van al amparo en el Poder Judicial de la Federación, luego ese amparo se va a una apelación con los magistrados
cae en revisión y dice no, o sea, vámonos hasta el máximo que es la Suprema Corte. Entonces pasa como por cuatro instancias hasta llegar a la Suprema Corte. La Suprema Corte lo que hace es una aplicación de estricto derecho, lo que a mí me parece, este es mi argumento, ¿sí? Este es mi análisis, ¿sí? No es lo que dice la sentencia. La sentencia pues tuvieron a lo mejor otros aspectos que analizar para determinar esto. A mi parecer y a mi juicio, creo que les faltó visión en el tema de perspectiva de género. Creo que hubieron determinado, aquí dice, por cuestiones de aplicación retroactiva a la pensión compensatoria en perjuicio de la recurrente, se niega. Bueno, aquí abajo dice que se la niega. Y dice, ¿por qué? Porque se toma en consideración que el artículo del Código Civil del Estado de Veracruz determinaba que los matrimonios que son divorciados por mutuo acuerdo o por divorcio administrativo no tienen derecho a pensión compensatoria porque se determina que no hay daño que reparar. Cuando son por causales que uno de los dos pide el divorcio, es decir, que se tienen que ir forzosamente a pleito, determinan que hay una cuestión de un daño que reparar. Entonces es por ello que se le asigna una pensión compensatoria a uno de los cónyuges, que en este caso el cónyuge pues es el que queda en un estado de desequilibrio o aquel quien acredite haber tenido una afectación física o psicológica, por ejemplo, cuando son maltratos psicológicos, violencia psicológica, violencia económica, esos aspectos también suman en el tema de la pensión compensatoria. Entonces dice la mujer, pues oye, ¿cómo que no me consideras? Dijo, no, porque no puede ser retroactivo y como no estaban estipulados en esta parte, pues en el tema de la perspectiva, pero a favor del hombre. No puedo garantizarte este tema porque la ley lo establecía de estricto derecho. Aquí a mi juicio, creo que fue discriminatorio por el tema de aplicar tan estrictamente un artículo de menor rango en el estado en el código en el Código Civil del estado de Veracruz. Entonces, esta regulación creo que la pudo haber marcado en progresividad del tema de los derechos de la mujer y que alegar que en el tema de esto resultaba discriminatoria establecer que no había un daño que reparar, ¿no? Aun cuando pesar fuera de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque había años de servicio, porque había hijos. Entonces ahí le hizo como falta como ese análisis del contexto en el cual se desarrolla. Pero hace tiempo, vean lo que son. Hace tiempo en la radio escuchaba yo de un caso. Este otro caso se da en el estado de Hidalgo. Este estado de Hidalgo lleva un caso que también se gesta en el 2015. Vean, la sentencia de la controversia se resuelve en 2022, pero se inicia el procedimiento en el 2015. Vean cómo tienen fechas diferentes. Una es cuando se presenta, se inicia el proceso, pero se resuelve hasta puede ser dos, tres, en este caso, pues se gesta en el 2015 y se resuelve hasta el 2022 por precisamente las instancias en las que tuvo que recurrir eh, y pues el análisis que me imagino que tuvo que hacer. En este caso, vean, dice que una mujer em, que era, pues sí, sostenía una relación extramarital con un hombre, sabía que este hombre era casado, tenía 12 años de relación, se termina esta relación y demanda a lo que es al hombre y pide una pensión compensatoria.
estableciendo que se le debía de haber reconocido por los 12 años que estuvo con él como concubina, ¿sí? Entonces, alega ella que es discriminatorio, ojo, que es discriminatorio al no considerarla como concubina de alguien que explícitamente sabía que estaba casado. Eh, la sala civil del estado de Hidalgo, este no llega a la Suprema Corte, establece que se le concede la razón a la mujer y que el hombre debe de pagarle los 12 años que estuvo con ella, le reconoce la categoría de concubina y tiene derecho a reclamarle pensión alimenticia compensatoria por los años de relación que llevó. Entonces ahí a mí me chocan estos dos argumentos que utilizan en la sentencia. Por un lado, no quieren proteger, la Suprema Corte misma se negó a proteger a una mujer que con todo el tiempo del mundo, con todo el servicio, con todo lo que brindó, lo que conllevaba la institución de formar una familia, lejos de estar dentro de un estado civil o no, tenía derecho a una compensación. Por otro lado, el contexto de una persona que sostiene una relación extramarital, pues había que ver y analizar si realmente tenían el concubinato, porque en realidad no vivía con él, o sea, vivía como por temporadas, por espacios cortos, no tenía una función tampoco que se le considerara como dentro del concubinato. Pero como la dinámica y las perspectivas han cambiado, se me hizo que le faltó también criterio para hacer la aplicación. Ojo, no digo que no pueda ser. ¿Por qué? Porque esto también podría aplicar en un contexto donde la mujer pues sea engañada. Y pasaba mucho que ustedes dicen, ay, ¿cómo no van a saber que son casados? No. Pasa que muchas personas pues viajan de un estado a otro, son traileros que viven en comunidades alejadas, etcétera. Yo tenía una conocida, mi mamá le rentaba una casita por ahí a una señora y esa señora tenía sus dos hijos y el señor era maestro, ella vivía pues en un lugar chiquito eh, y tenía sus dos hijos y iba con sus dos hijos y según estaba casado con ella y súper bien. Y un día me lo encontré en pues en la capital del estado y con su esposa. Y a la chava esta no le había dicho y le hizo creer que se había casado con ella. No sé cómo le hizo, pero le engañó y tenía dos hijos. Entonces, en este caso, analizando el contexto de dónde es el engaño, el dolo y la afectación para la persona, ella a lo mejor sí podría considerar estos aspectos para que se le reconociera la calidad de la concubina y en este caso se le dictara una pensión compensatoria por los años que mantuvo la relación con esta persona y para que se le asigne una pensión alimenticia y se haga el reconocimiento dentro del concubinato también a sus hijos, porque antes les marcaban a los hijos en las actas de nacimiento, ahora ya no, pero antes les marcaban si eran hijos naturales o no, y el hijo natural significaba que estaba fuera del matrimonio. Entonces, era una marca y un estigma que se utilizaba. Entonces, vean en cómo prácticas tan pequeñas, el mismo caso depende de circunstancias y contextos distintos que debe de analizar en este caso el juzgador. Y vean, en este caso se hicieron se me hizo como que en esta sentencia en la que les platico del estado de Morelos, hicieron el análisis muy a la ligera. Y rápido sí le dieron la compensación y lo platicaba yo con mi esposo y les decía, es que a mí se me hace como que lejos de apoyar en el tema de la perspectiva de género, están haciendo, dice, pues es que están promoviendo que tengan y que sean reconocidos el tema
de estas relaciones extramaritales. Le digo, y aparte es incongruente porque en un lado, en Veracruz les niegan por una aplicación de estricto derecho, que no cumple los requisitos para darle a la misma esposa una pensión alimenticia compensatoria. Y en el otro lado sí hacen una interpretación de este para meter una figura del fruto del árbol envenenado. ¿Qué significa con esto? Que la realización o el origen es irregular. ¿Por qué? Porque el Código Civil de toda la República Mexicana prohíbe lo que es la bigamia y la poligamia. Entonces, de alguna forma, en esta interpretación que hace, la está regulando. Está permitiendo que una persona casada tenga derecho también a reconocerse el concubinato y equiparar esa misma figura, dejando una regulación en la práctica y en los derechos. Y esto súmenle que hay otras sentencias y otras interpretaciones que se han realizado. Un hombre muere, este es otro caso, un hombre muere y tenía varias propiedades, propiedades que le había ayudado, pues la esposa y los hijos a fugir. Y de repente sale que el señor tenía una relación extramarital con alguien más. Esta señora les demanda no solo una pensión alimenticia, sino también que entre dentro de la repartición de los bienes. Y en este caso, en el Estado, le dan ir parte en partes iguales. Creo que eran dos hijos y la esposa, o sea, en sí creo que le llegan en cuatro partes y alcanza a tener bienes. Y si, o sea, ¿cómo es posible que esta señora sabía? O sea, sí tiene que ver mucho el contexto. ¿Por qué? Porque también, lejos de apoyar el tema de la perspectiva de género, esta es mi opinión. O sea, no significa que va a haber alguien más que me diga, no, es que está bien. Hay otro argumento que también me causa polaridad con este asunto. Lógicamente, los argumentos no son lineales, no tienden a una visión única eh, en el derecho. Por eso, como se trata de relaciones personales, de relaciones humanas, la percepción va a cambiar, ¿no? Y en este caso, mi percepción es que, pues yo no estaba de acuerdo con esto, porque digo, o sea, dejas la puerta a que ya cualquier persona entonces pueda regularse de alguna forma y entonces, ¿de qué te sirve entonces regularla ante una institución del matrimonio y prohibir la bigamia? Pero también el tema de la infidelidad que ya se considera un tema de violencia. Entonces estás promoviendo al mismo tiempo que se cometa un tipo de violencia y si se comete esa violencia, de todos modos la regulas y la compensas. Entonces, eres parte de esta unión que genera la violencia, pero la regulas y la compensas. Digo, entonces, no veo cuál es la interpretación en la perspectiva de género. Pienso yo, les digo que lo platicaba con mi esposo, que a lo mejor fue un fenómeno que ellos tenían como Estado de tratar de inhibir a las personas que tenían este tipo de relaciones y que se les hubiera hecho como costumbre tener este tipo de relaciones sin consecuencias. Entonces, que al poner una compensación en cuanto a los años en los que duran con estas personas, sea hombre, sea mujer, los tengan que indemnizar. Entonces, de ahí, a lo mejor quisiera pensar yo que fue una práctica del Estado para intentar inhibir estas prácticas y ponerle, en este caso se dan más en un patrón de los hombres, no digo que las mujeres no sea, pero que el hombre indemnice a la mujer eh, como parte de esta relación que realizan ambos, aunque tienen responsabilidad,
pero para que no se les haga como más fácil tener dos, tres, porque es como, pues tiene tres hijos, se divorcia o tiene dos divorcios y luego tiene tres amantes, pues las pensiones en las que va a generar van a ser mucho mayor. A lo mejor podría ser por esa perspectiva de cuidar, eh, pues ese tipo de fenómenos que tenemos en la sociedad, ¿no? Pero que se me encuentra, a mi punto de ver, polarizado y que creo que tendría que desarrollarse y analizarse mucho más a fondo. Vean cómo una sentencia, o sea, me llevó a un caso que yo había escuchado en la radio, algo que yo quería, que ya tenía como desde hace tiempo queriendo desarrollar. Entonces me puse a investigar la otra sentencia y hago una comparación de estos dos casos y empiezo a reflexionar, pero ¿qué pasa si existe esta persona? Por ejemplo, ya había escuchado de la señora de los bienes, entonces aquí nos está analizando de fondo. Entonces, ¿cuáles son las vertientes? Para mí, pues es promover el tema de la violencia de género con el tema de la infidelidad. Estás regulando una institución. Por el otro lado, pues sí es una práctica que inhibe porque es otra pensión como si fuera otro hijo, pero creo que esta se debe de analizar mucho más a fondo. De esta forma, ustedes también van a sacar sus análisis en las sentencias. Estos casos, a la hora de que los analicen, no solamente los tienen que analizar porque es la historia de una persona real que le pasó, sino que también ustedes lo pueden proyectar en un caso cotidiano que ustedes conozcan con otras circunstancias, con otras variables. ¿Por qué? Porque esto le va a dar los elementos a cuestionar y en los cuales ustedes puedan estar de acuerdo o puedan no estar de acuerdo. Cuando utilizo un argumento en el que estoy de acuerdo, entonces, si esta persona que no demandó, eh, ¿cómo se puede beneficiar de esta sentencia? ¿Cómo le beneficia este precedente judicial y cómo lo podría aplicar? Forzosamente, pues entonces en este caso tendría que ir a un mecanismo similar. Pues si hablamos de una recomendación, en el amparo incluso la puedes citar, porque son orientativas, pero que voy a considerar que el amparo sí tiene un efecto vinculante, incluso si hay un director, el gobernador, el presidente de la República que no cumple con una sentencia de amparo, puede ser destituido. Entonces, esa es la fortaleza que tiene el amparo, a diferencia de las recomendaciones que son presiones políticas o de las sentencias de organismos internacionales, que aunque son de organismos internacionales, se les pide informes, se les pone en vergüenza pública, mundial, internacional, como lo quieran ver, pues no hay una fuerza real que lo presione para destituir en este caso al jefe del Estado, que sería el presidente de la República, para que lo obligue a cumplir, a diferencia de lo que es una, eh, una sentencia de un juez federal, que son los que emiten. Entonces, esas son las diferencias también de analizar las sentencias. ¿Por qué? Porque vemos los efectos de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando son sentencias de la Corte Interamericana, yo les pido que se vayan a videos, que investiguen en videos, pero que también investiguen qué pasó con las víctimas, sobre todo en los casos de desaparición forzada. ¿Las encontraron? ¿No las encontraron? ¿Cuáles fueron las reparaciones que utilizaron? Pues se le dio, no sé, em, apoyo psicológico a la familia para el tema de la pérdida, pero ¿cómo manejas una pérdida cuando no has encontrado a la víctima, ¿no? Entonces, tanatológicamente, ¿cómo puedes cerrar un ciclo y si llevaron a cabo esos procesos? Porque es difícil cerrar un ciclo cuando no tienes un cuerpo y que regularmente te tienen que molestar para que rindas informes, para que establezcas cuáles son los avances que han tenido que llevar y aunque puede ser un caso emblemático para el país, como lo es el caso Rosendo Radilla, pues para la familia puede ser que a pesar de toda su lucha y toda su fortaleza, eh, y que este caso
prestigioso para el mundo del derecho sirva para la proyección y haya mejorado los protocolos de actuación para las actuaciones y el análisis de otras personas, que se eviten más víctimas y etcétera, para ellos no ha tenido la debida justicia porque en realidad nunca lo han encontrado. Entonces, cuando las sentencias no se cumplen de forma efectiva, a pesar de todo, porque pues son casos imposibles en donde la autoridad propiamente se niega a cumplir porque pues nadie les dice dónde están los restos, o si vivió, si no vivió, que se tienen indicios, por ejemplo, en ese caso de que murió, porque había un preso que fue compañero de él dentro de lo que se puede leer en el expediente y dice que lo escuchaba nombrar y que escuchó y por lo que escuchó se tiene la presunción, perdón, pues que lo mataron, ¿no? Entonces, pero que ese cierre nunca lo pueden tener. Entonces, lo que ellos buscan, pues, es la verdad, que no busquen manchar la reputación de él con otras hipótesis, como lo hacen con muchos casos, ¿no? Que para dirimir la atención, dicen, no, pues es que andaba en malos pasos, ¿no? Aunque no sea cierto, pero los estigmatizan, ¿por qué? Para no buscarlos, para no dar cuenta y para justificar que entonces tenían una forma de que se le hiciera justicia, ¿no? Entonces las sentencias las tienen que proyectar en ese sentido. Eso es el argumento que van a hacer, ese es el análisis que tienen que hacer porque la sentencia ya está firme, ya quedó. Pero entonces la proyección que ustedes tienen que hacer es, si es en positivo, pues cómo le beneficia, cómo lo pueden utilizar, y si es en negativo, buscar los puntos que ustedes consideran en los que no están de acuerdo o en los cuales el punto, pues le faltó desarrollar, ¿no? Como lo vimos en estos ejemplos. ¿Qué le faltó? O cuando se aplica en qué contextos le faltó ciertos requisitos. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya van a ser las 11. Sí. No, ya Siempre, son 11:22. siempre se me va el tiempo, pero si volando lo dice mi esposo, ay, ya casi te veo como a las 2 a 1 de la mañana dando clase, pero siempre hay mucho que platicar. Entonces, Sí. no quería dejar pasar. A veces no les puedo dar la sentencia completa porque pues requiere que son más y nos tardamos un poquito más en presentarlos. El tema también es siempre hacer conexión con ustedes porque pues yo no estoy tratando con computadoras, estoy tratando con personas, entonces realmente sí me interesa lo que hacen, el contexto en el que viven. eh, por ejemplo, ustedes que son mamás, pues su dinámica es distinta, ¿no? Sus horarios son distintos, entonces también de ahí yo puedo sacar, por ejemplo, los horarios en los que les debo de mandar correos. Le digo, ella se queda más en la noche o se los dejo en la mañana para que en la noche ya estén en su bandeja y los revise, ¿no? Entonces, hasta esos pequeños datos a mí me sirven. Entonces, a veces me tardo más y las sentencias no llegamos al punto en el que queremos desarrollar, pero creo que siempre es muy importante pues darles la proyección de para qué les sirven precisamente estos ejercicios, cuáles son las habilidades que desarrollan y pues que también es muy ilustrativo que ustedes cuando leen este ejercicio, pues no están leyendo nada más el papel de una sentencia, sino que están leyendo la historia de una persona y el recorrido procesal que tuvo pues, que pasar. Vean las fechas que tiene que pasar para que se le pueda dar debida justicia. Esta persona, a pesar de todos los años, no pudo ser garantizado su derecho. Entonces vean que a pesar de todo eso, tiene que ver a veces con una mala proyección de análisis que se hace. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario. No, yo sí, sí entendí. Ok, muy bien. Entonces ya saben los requisitos que tiene que llevar su ejercicio, ya saben lo que pueden pegar
Y si tienen alguna duda, pues me van diciendo y con gusto les voy respondiendo. A veces les ando respondiendo a las 3 de la mañana, pero no espero que en ese momento me respondan. Les dejo los mensajes porque como a mí, si ustedes me dejan un mensaje en la mañana, pues en el transcurso en el que yo pueda verlo, les pueda contestar. Entonces, pues espero que haya sido de su agrado esta breve charla, que hayan podido aprender un poquito más y pues que también sus compañeros, que se van a quedar para ver la sesión, pues también puedan tomar el empuje que necesitan, porque a veces es muy pesado leer este tipo pues de documentos, porque requiere más tiempo, reflexionar, investigar, pero es uno de los ejercicios que van a tener que realizar, el manejo de la Ujú. jurisprudencia, el manejo del lenguaje técnico, pero primero tienen que buscar sus técnicas propias para que ustedes puedan entender el lenguaje y conforme van yendo la lectura, van profundizando, pues van adquiriendo ese lenguaje. Ese lenguaje no se va a adquirir ni en 2 meses, ni en 15 días, no. No, ese es un trabajo constante. A mí me llevó muchísimo tiempo. eh, Tenía compañeras que ya leían sentencias en tercer grado y que las recitaban así y que decían un chorro de cosas. Y yo me quedaba hasta dormida leyendo porque no las entendía, porque no las dominaba, pero lo que decían, me di cuenta que la forma en la que yo aprendía era más si alguien lo decía y lo analizaba yo. Entonces ya luego me iba a las partes que quería ver cómo era y eso me dio mis propias técnicas, entonces ya me daba cuenta de que pues había una cuestión que tenía que profundizar, otras cosas que tenía que pulir, la organización, etcétera. Pero fueron hábitos que con el tiempo fui construyendo y que ya ahorita ya puedo leer una sentencia, no sé, de hasta así, nada más el tema, ya me hace pensar en una cosa y puedo conectar y ya más rápido lo puedo armar. Pero también cuando dejé de estudiar, como un año, como un año y medio cuando tuve a mi bebé, bueno, tuve mis dos hijos y luego me titulé y al mismo tiempo estaba haciendo la maestría en línea. Entonces, esos 2 años me sentía muy oxidada y sentía que todo el mundo sabía mucho y que mis participaciones no estaban como según yo, al nivel, pero no era eso, es que yo veía otras cosas que los demás no veían y los demás tenían su forma de analizar las cosas, de recitarlos, de estructurarlos y aprendí que yo no funcionaba así. Entonces, ustedes tienen que aprender cómo funcionan, cómo es la forma en la que se quieren expresar, si es más oral, si es más escrita, y en esa expresión, pues también ya luego van a trabajar, pues cuestiones de forma, cuestiones de fondo, cuestiones metodológicas o cuestiones así, que eso ya le dan como el formalismo y el toque, ¿no? Pero pues lo primordial es que ustedes, las explicaciones sean para ustedes. Con que se entiendan ustedes, ya lo menos difícil va a ser que los demás los entiendan, ¿sale? Ya son, para todo eso ya hay cursitos, ya hay cursos hasta de oratoria, de que, y no voltees así, no te miras así, o sea, para todo eso ya hay, ¿sí? Entonces ya nada más va a ser cuestión de práctica. Cuando vayan a exponer, les recomiendo que lo hagan mediante un espejo. Yo sí soy de la que siempre pegaba diapositivas por todos lados, papel bond, y escribía. Yo funcionaba explicándome y luego tenía un espejo y me explicaba yo misma y luego se me olvidaba que yo estaba hablando conmigo misma y hablaba como si estuviera hablando con una persona, porque en ese tiempo no existía la inteligencia artificial, sino yo creo que me hubiera podido platicar para poder cuestionar y gesticulaba mucho. Entonces, mirarse uno frente a alguien más o frente a uno mismo nos da un poquito más de seguridad. ¿Por qué? Porque aguantamos una mirada, que es el contacto visual, que luego a veces es lo que nos distrae, o lo que nos hace que, híjole, ya me está mirando raro, quiere decir que ya no estoy, ya no estoy
dando el tema y pues ya se empiezan a poner nerviosos, se les olvida y ya no lo pueden realizar porque yo sé que en más módulos en adelante pues también tienen una serie de exposiciones, entonces traten de ir practicando porque algún día les va a tocar expresarse y pierdan el miedo. Ahorita es todo escrito y pierdan el miedo a expresarse, ¿sí? Aquí no hay como un argumento lineal, sino se les está pidiendo precisamente su percepción de lo que leen, ¿sale? Muy bien, pues me dio mucho gusto conocerlas. Espero que les vaya muy bien. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. No duden en contactarme en serio si tienen alguna pregunta y si también tienen una semana muy pesada, avísenme. Maestra, sabe que esta semana yo creo que no saco los trabajos. Entonces yo les mando material para que ustedes cuando tengan chance ya tengan material ahí y lo puedan revisar. Ok, Sí, y sabe que necesito una prórroga para esta fecha porque el segundo reto o el primer reto me está costando mucho trabajo y no lo puedo entregar en tiempo. ¿Sale? ok, sí, Muy bien. Bueno, pues me despido. Muy buenas noches, ya los dejo. Ya las dejo bueno, descansar. Ya ahorita yo me voy a poner a trabajar. Por dos. mm, Muy bien, bueno, pues bueno, que mucho éxito y cualquier cosa, estamos a pues, sus órdenes. Y también si necesitan en algún momento que nos conectemos, con todo gusto. Muchas perfecto. gracias. No, de Muchísimas qué. gracias. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Iris. Hasta luego. Hasta luego, Bye. Ingrid.